Padre bueno, misericordioso, Dios amoroso, Dios de toda gracia, concédenos, Señor, entender tu palabra. Háblanos, mi buen Señor. Edifícanos y tus propósitos se cumplan en cada una de nuestras vidas, Señor. Queremos adorarte, servirte, traer contentamiento y alegría a tu corazón, Señor. Por eso te rogamos, glorioso Espíritu Santo, ayúdanos a este propósito de edificarnos con la palabra de nuestro Dios. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Si ustedes ven allí en sus pantallas, hay un pececito que está dibujado en piedra. Este es el símbolo cristiano, el símbolo cristiano. Ese era un símbolo que se ponía en las cavernas o en las cuevas donde la iglesia se reunía. Quien veía este símbolo decía, aquí han estado los cristianos. Pero ustedes también ven ahí una figura que pareciese en unas escaleras. Pero es el ADN, es una molécula química en donde va concentrado la información genética de los seres vivos. Permíteme en esta mañana considerar contigo el ADN de los cristianos y la característica genética, por decirlo así, de todo cristiano es el sometimiento a Dios. No hay otro gen, no hay otra forma. El sometimiento a Dios es el ADN del cristiano. Está basado en Santiago 4, capítulo 4, versículo 7, parte A. Dice, someteos pues a Dios. Es hipotageti on teu, es en el griego. Santiago, él era un pastor de la iglesia y escribe a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión en las diferentes naciones. Lo diferencial es que eran judíos cristianos, judíos creyentes, habían aceptado a Jesucristo, Se habla, los historiadores mencionan que Santiago entraba al templo y pasaba tiempo orando a solas por los pecados del pueblo. Tal es así, tanto era el tiempo que él oraba, que se dice que llegó a tener callos como los camellos, porque diariamente hacía esto. Y Santiago dice que él fue muerto, él fue tirado del techo del templo por los sacerdotes. Fue acusado por transgredir la ley judía. Una vez que fue tirado del templo, del techo del templo, aún se mantenía vivo. Y los sacerdotes bajaron y lo apedrearon. Y aún seguía vivo. Y pasó un lavandero por ahí con un garrote, lo golpeó hasta morir. Este es el autor de esta carta. Es interesante que esto fue al año 45 después de Cristo, es decir, 12 años después que nuestro Señor Jesús ascendió. Él tuvo que escribir, inspirado por el Espíritu Santo. Ustedes y yo conocemos de que es el Espíritu Santo usando a las personas para recordarles un tema muy importante. Someteos, pues,
a Dios. Necesitamos nosotros considerar algún aspecto. Si tratásemos de reagrupar a las personas de todo el mundo, vamos a encontrar tres grupos de personas. O si tratásemos de agrupar a los más de 33 millones de peruanos, y lo vamos a hacer en tres grupos que es necesario recordar, porque en la línea del tiempo, ese triángulo oscuro, en Salmos 2:3 nos habla de un conjunto de personas, de pueblos, de naciones, de reyes, de príncipes, que mencionan esto: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué quiere decir eso? No quiero tener ninguna relación con Dios. Hay personas así. Pero en el otro extremo, en el triángulo blanco, y amparados en Efesios 5:24a, dice: así que como la iglesia está sometida a Cristo, o sea, conjunto de personas que sí quieren una relación con Dios, una relación de interacción. Jesucristo quiere y las personas quieren. Pero ahí hay un triángulo color plomo. Tipifica al conjunto de personas que a veces considera a Dios, a veces quiere una relación con Dios, o a veces no quiere una relación con Dios. Quiere estar sometida a Dios, pero a veces no quiere, y quiere vivir a su manera, a su manera. Y creo que el tema es oportuno, muy oportuno, porque la palabra de Dios es como un espejo que nos permite ver nuestra ubicación. Y la predicación va a transitar con este propósito, porque la palabra de Dios es para edificarnos, es para alumbrarnos. Y tenemos nosotros un primer punto en la cual necesitamos tener una visión testamentaria. Cuando hablo de visión testamentaria, me estoy refiriendo este pedido de sometimiento es solamente a la iglesia cristiana de este tiempo. Es también un pedido en el Antiguo Testamento. ¿Y qué significa también someternos? ¿Cuál es la visión testamentaria entonces? En el Antiguo Testamento tenemos que ver, y allí es desde Génesis hasta Malaquías, ¿verdad? ¿Y qué encontramos nosotros en la nueva versión internacional, segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 8? ¿Cuál es el versículo? No sean tercos como lo fueron tus antepasados. En otra traducción dice: no sean duros de servir. Sométete al Señor, venid a su santuario, que Él ha consagrado para siempre. Servir al Señor tu Dios para que el ardor de su ira se aparte de ti. Entonces estamos dando una visión testamentaria. Vemos que en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, es un pedido que Dios hace a su pueblo. En el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, al pueblo de Dios, que es la iglesia, que es la iglesia. Entonces, podemos extraer enseñanzas aquí. ¿A qué se estará refiriendo duros de servir? Que no le gusta inclinarse, no le gusta reconocer soberanía y majestad. Pero quiero notar algo, amada iglesia. No sean tercos como fueron tus antepasados. ¿Esto qué quiere decir? Los que salieron de Egipto y los que estuvieron por el desierto 40 años
uno de sus problemas grandes que tenían es la falta de sometimiento. Eso es lo que está diciendo. Porque Crónicas describe ese paso del tiempo del pueblo de Dios. Entonces, vemos la causa, la falta de sometimiento. Tú conoces por historia bíblica tantos sucesos que se dieron en Egipto o cuando estuvieron en el desierto. Le faltaba sometimiento. Y qué bueno es nuestro Dios, porque el Dios del Nuevo Testamento es el Dios del Antiguo Testamento, y el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. O sea, le vuelvo a insistir, ya no a los que salieron de Egipto, ya no a los que estuvieron en el desierto, sino a la otra generación. Le hace recordar, sométete al Señor. La falta de sometimiento era la causal. ¿Sí? Ahora, pero ¿qué consecuencias podemos nosotros notar aquí? Porque hemos mencionado, hay que extraer enseñanzas de este versículo. ¿Cuáles las consecuencias? Mire, al decir, venid a su santuario que él ha consagrado para siempre. La falta de sometimiento al Señor hace que las personas del pueblo de Dios de Israel habían abandonado el santuario, ya no se acercaban al santuario, ya no se acercaban a hablar con Dios, orarle a Dios. Y otra de las consecuencias es que habían dejado de servir al Señor. Eso es la falta de sometimiento, esas son las consecuencias. ¿Y qué significa la palabra someter en el hebreo? Es un verbo cal, imperativo plural masculino. Quiero que notes, la palabra imperativo significa una orden, es un mandato. Es algo que tú no tienes que decidir, sino es algo que se tiene que hacer. Esto es el significado en el hebreo, en Segunda de Crónicas. ¿Y qué significa cuando le está diciendo sométete al Señor? Le está diciendo, ¿sabes? Dale gloria a Dios, obedécele a Dios, ríndete a Dios, entrégate a Dios. O sea, el problema del pueblo de Israel en estas circunstancias, Dios estaba mirando en esta nueva generación que no se rendían a Él, que no se entregaban a Él, que no le obedecían, vivían en las fronteras, dentro de las fronteras del pueblo de Israel y dentro de la designación del pueblo de Israel, pero en su interior no había una rendición, una entrega, una obediencia a Dios. En la visión testamentaria, en el Antiguo Testamento, vemos esto, que Dios sí pedía el sometimiento. Pero queremos nosotros también ver en el Nuevo Testamento. Y aquí hay dos versículos. En Efesios 5:24 y en Santiago 4:7. En Efesios 5:24 dice, así que como la iglesia está sometida a Cristo. Ojo, aquí quiero notar algo. El Espíritu Santo inspira a Pablo y Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Y menciona la iglesia, o sea, la iglesia verdadera está sometida a Cristo. Ese conjunto de personas llamados a salir fuera de esta filosofía de vida, que es la iglesia del Señor, quien su dueño es Jesucristo. La iglesia pertenece a Jesucristo, esa iglesia verdadera, dice, está sometida a Cristo. Es indudable. Le está transmitiendo una verdad. Por eso se menciona y se recalca el ADN, la carga genética de identificación del cristiano es que debemos vivir sometidos a Cristo. Porque lo dice aquí Pablo.
Así que como la iglesia está sometida a Cristo, tenemos que estar sometidos. Y Santiago en 4:7, es interesante, vuelvo a repetir, en el año 45 después de Cristo, Santiago tiene que hacerle recordar a los creyentes judíos, someteos pues a Dios. Entonces, ¿qué estaba pasando con estos creyentes? Estaban reuniéndose en un área geográfica, en un templo quizás. Le alababan quizás. Pero le dice que se sometan, porque los cultos dentro de la historia eclesiástica de la vida cristiana siempre se han reunido en un templo y se han desarrollado con ciertos programas. Pero le dice, someteos pues a Dios. ¿Qué es lo que vería Santiago? Que podrían haber que este conjunto de cristianos judíos a veces o más o menos se sometían o que no se sometían a Dios. Tenemos que llegar a esa conclusión, porque se le está pidiendo, someteos pues a Dios. Le faltaba sometimiento a los cristianos judíos de aquel tiempo. Ahora, vamos al griego. Hipotojate, ese es el someteos, ¿sí? Someteos a Dios. Es un verbo auristo imperativo pasivo, segunda persona plural. Acentúo algo. En Hebreos, en el libro de Crónicas, en el lenguaje hebreo, en el idioma hebreo, también es imperativo. ¿Sí? ¿Recuerdas? Sométanse al Señor. Segunda Crónicas 38. Pero aquí también es imperativo, mira. Aquí nos está diciendo que el sometimiento no viene a ser una opción. El Dios es eterno. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Y sigue diciendo en una forma imperativa, someteos. Ahora, ¿qué significa esto? La palabra es compuesta de dos palabras, upo y tazo. Es subordinar reflexivamente, obedecer, humillarse, sujetarse, rendirse, ponerse bajo la autoridad de Dios. Pero quiero que tú notes algo, reflexivamente, con entendimiento. Mira, y eso es muy importante de entender. Y es el entendimiento que nos va a llevar a identificar si nosotros estamos sometidos a Dios. ¿Estamos subordinados a Dios? ¿Le obedecemos a Dios? ¿Nos humillamos ante la presencia de Dios? ¿Nos sujetamos a Dios? ¿Nos hemos rendido a Dios? ¿Nos hemos puesto bajo la autoridad de Dios? ¿O solamente, amada iglesia, conocemos todas estas cosas, pero nada de ello hemos aplicado en nuestras vidas? Creo que la iglesia cristiana judía, a nuestro tiempo, hay cientos de años, miles de años. Pero, ¿sabes? Lo importante es entender que el dueño de la iglesia, porque claramente lo dice en Efesios, así que como la iglesia está sometida a Cristo. O sea, Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Ten presente que Jesús quiere que vivamos sometidos. Y eso es algo muy importante. El Espíritu Santo está para ayudarnos, también para este cometido.
pero necesita la intervención de tu entendimiento, de mi entendimiento. No es una memorización de todo el Nuevo Testamento sin ninguna aplicación a nuestra vida. Dios quiere, la iglesia, vuelvo a repetir, el ADN de la iglesia de Jesucristo es vivir sometida a Cristo. Pero nosotros tenemos que hacer un análisis aplicativo. Esto sucedió con el pueblo de Israel, esto sucedió con el pueblo cristiano judío a la cual escribe Santiago. Pero nosotros somos iglesia y tenemos que hacer un análisis aplicativo. Ustedes ven allí un dibujo de un termómetro que hemos visto que está siendo usado para medir la temperatura, ¿sí? Por esto de la pandemia, se determinó en los lugares públicos o en la identificación que si tú tenías 37 a menos, no tenías fiebre, pero si ya tenías 37 y medio y un poco más, tenías fiebre. Y si ya estabas más de 38, ya pues era un asunto complicado. Ahora, ¿cómo nosotros medimos? ¿Cuál es nuestro termómetro? ¿Cómo estamos con respecto al sometimiento? ¿Podemos decir que todos conocemos que debemos estar sometidos como iglesia a Jesucristo? Todos lo conocemos, lo hemos leído, lo hemos repetido, lo hemos recitado. Pero, ¿cómo estoy yo? En una pregunta personalizada y una respuesta personalizada. ¿Cómo sabes si estás sometido a Cristo, si estás sometido a Dios? Y es por eso que necesitamos hacer este análisis aplicativo. Hemos dicho que la palabra significa sujetarse. Y la palabra sujetarse tiene que ver, ajustarse a los mandatos de Dios. A ver, aquí en nuestro termómetro, la honestidad y la sinceridad contribuyen mucho. Te animo a recordar que estamos en el tiempo de la gracia, y en el tiempo de la gracia es el favor de Dios. Jesús quiere que vivamos sometidos. El Espíritu Santo está para ayudarnos a someternos a Jesús, pero necesita la participación de nuestro entendimiento. Hemos leído que esto debe hacerse reflexivamente. Es allí donde nosotros nos zambullimos en el significado de esta palabra de someter. Y es sujetarse. Significa sujetarse. ¿Nos hemos ajustado a los mandatos de Dios? Por ejemplo, ¿cuáles son los mandatos de Dios? ¿Amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas? No es el único mandato. ¿Amamos a nuestro prójimo? Ese es un mandato también. Perdonarnos unos a otros es un mandato. Es un mandato. Predicar el evangelio es un mandato. Es un mandato. Estamos sujetos, nos hemos ajustado nuestras vidas a esos mandatos, a la realización, porque no dice, hermanos míos, seríamos los griegos de este tiempo si solamente nos quedaríamos en el conocimiento de los mandatos de Dios. No, la iglesia de Jesucristo está en la aplicación de esos mandatos, en la obediencia de esos mandatos a nuestra vida, de nuestra vida.
Entonces, la sujeción consiste en ajustarse a los mandatos de otra persona, siendo un acto, mira, externo de conformidad. O sea, estás bajo sujeción y estás conforme. No estás, quizás, traemos la experiencia del pueblo de Israel que salió de Egipto, estuvo por el desierto, ¿sabe? Ellos no tenían esa conformidad, porque decían, nos has traído a este desierto a morirnos de hambre, a que nuestros enemigos vengan y nos hagan daño. Querían volver a Egipto, no tenían conformidad, pero estar sujeto a Dios, ¿sabes? Es un acto de conformidad. También es ponerse bajo la autoridad de Dios. ¿Quién es tu autoridad? El corazón del hombre dice que es engañoso y es perverso. La caída del enemigo de nuestras almas fue porque no se puso bajo la autoridad de Dios. O uno mismo es autoridad para sí mismo y Dios no es tu autoridad. Y la expresión, yo hago lo que a mí me parece, o el famoso yo pienso así, esa es autoridad. Tú misma eres autoridad tuya. Pero sujetarse es haber aceptado la autoridad de Dios. ¿Qué dice Dios? Y si dice Dios lo contrario a lo que yo estoy pensando, yo estoy mal. Yo estoy equivocado. Tengo que cambiar, tengo que renovar. Es ponerse bajo la autoridad de Dios. Subordinarse a Dios. Déjame decirte, este corazón engañoso, perverso, no le gusta estar en la condición de subordinado. Y Dios usa la subordinación para quemar ese corazón, para transformar esa vida. ¿Acaso Josué no estuvo subordinado a la instrucción de Moisés? Sí. ¿Acaso los discípulos no estuvieron subordinados a la enseñanza de Jesús? Sí. Tito, Timoteo, no estaban bajo o estaban subordinados a la enseñanza de Pablo. Sí. Entonces, estamos haciendo un análisis aplicativo. Estamos mirándonos en el espejo de la palabra de Dios. Si estamos sujetos. Y aquí puede suceder tres cosas. Hemos estado viniendo a la iglesia. Hemos estado en los límites griegos del conocimiento, pero nada de esto se da en mi vida. Vuelvo a repetirte, estamos en el tiempo de la gracia. Y el ADN del cristianismo es que debemos de sujetar. El Espíritu Santo quiere llevarte a este nivel, pero tú tienes que entender también que tienes que sujetar. Y si tú honestamente identificas que no estás sujeto a Dios, no hay sometimiento a Dios. El pasado pasó. El presente y el futuro es nuestra oportunidad. Pero ¿qué más significa someterse? Es humillarse. Ahora, ¿y qué es humillarse? La definición es herir el amor propio, abatir el orgullo, vivir humildemente, de mente, dice, o sea, ojo, vivir humildemente en la mente, en el interior,
No es cuestión de llenarte de tus palabras de que eres humilde. No, es, tu corazón tiene que vivir humildemente. Ahora, ¿cómo no humillarnos ante la presencia del Señor? Él es 3 veces santo, santo, santo. ¿Nosotros qué somos? Frágiles, somos pecadores, somos polvo. Él es sabio, nosotros somos necios. Él es perfecto, nosotros somos imperfectos. Él es fuerte, nosotros somos débiles. Él es creador, nosotros somos creados. ¿Cómo no humillarnos? El apóstol Pablo llegó a decir, no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Mira, Jesús mismo dijo, yo nada puedo hacer por mí mismo, sino que el Padre que está en mí, Él hace las cosas. ¡Qué tremenda humillación! Humillarse es ser humilde. Y ser humilde, ¿sabes qué? Es ser honesto en tu ubicación. Mientras Dios es santo, 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 toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia ante su presencia. ¿Qué podemos nosotros hacer para obtener el favor de Él? Nada, hermanos. Es el favor de Él, su gracia, la que viene a nuestras vidas. Los que llegaron a humillarse ante la presencia de Dios, los que vivieron sometidos, humillados, humildemente ante la presencia de Dios, llegaron a ser reyes. ¿Sabes qué llegó a decir el pastor David? Y se llegó a convertir en el rey David. Soy una bestia delante de ti, confrontándose con Dios. Claro, hermano, claro. Si Dios es sabio, Él conoce todas las cosas, el omnisciente. ¿Qué somos ante Dios? No somos nada. Esto es someterse a Dios, es herir el amor propio, abatir el orgullo. ¿Sabe? El orgullo nos hace, muchos lo han tomado como una arma una arma vivencial en esta sociedad. Yo tengo más, yo sé más, yo conozco más, yo puedo más. Y eso lo hace sentirse superior. Es absurdo. Tenemos que vivir humillados ante. ¿Recuerdas un versículo muy conocido en el Antiguo Testamento? Si mi pueblo se humillara, entonces yo iré y perdonaré y sanaré. Si mi pueblo fuese humilde, si mi pueblo reconociese su condición frente a mí, yo perdonaré y sanaré su tierra. Hay que abatir el orgullo. Ese corazón engañoso y perverso te hace oponerte a Dios. Ese corazón orgulloso te hace ponerte de tú a tú con Dios. Y no es así. Dios es Dios. Nosotros somos polvo. Y un ejercicio que siempre yo recomiendo es esto. Dale lo que Dios te ha dado. La vida. ¿Qué eres? Muerto. Polvo. Dale el entendimiento.
dale tu voluntad y dale tus sentimientos. ¿Qué eres? ¿Qué somos? Somos nada. El rey David llegó a decir también, soy un tiesto delante de ti, soy barro, pero barro malo. Y así, y como estamos haciendo un análisis aplicativo, ¿cómo estás con respecto a la humildad, tu humillación ante Dios? Vuelvo a repetirte, hay un Jesús, está nuestro ayudador, el Espíritu Santo, y tú tienes el ADN de vivir sometido a Cristo, a Dios, pero pide reflexión, pide entendimiento, pide entendimiento. Y el pasado pasó, queda el presente y el futuro. Es una decisión, es una determinación. Voy a vivir, ¿sabes?, sujeto a Dios. Voy a vivir humillado ante Dios. Y la humillación, esto no denigra, exalta. ¿Acaso no dice que Dios ve a los soberbios de lejos, más a los humildes le da gracia? Hay textos, por ejemplo, que contribuyen a reafirmar esto. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuera tiempo. Hay que humillarlo. Hay que vivir humildemente. Hay que vivir ubicados ante Dios y reconocer nuestra condición. Y Él te va a exaltar en el tiempo de... En Hechos 17:28 también llega a decir el apóstol Pablo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linajes suyos somos. Mira, tú vives, estás respirando, ¿verdad? A nivel mundial la pandemia se ha llevado a más de 5 millones de personas. Ha dejado muchos huérfanos, ha dejado muchos viudos o viudas. Pero tú estás vivo, porque en Él vivimos. Él es el dador de la vida. Por Él tenemos vida. Y nos movemos. Mira, lo que tus actividades refieran es porque Dios también los marca. Y algo también, tercero, dice, y por Él somos. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Eres un científico? Mira, la palabra dice que por Él somos. ¿Eres un maestro? ¿Eres un padre de familia? ¿Una madre de familia que se alegran sus hijos? ¿Eres un buen hijo? ¿Eres un buen profesional? ¿Eres un buen ciudadano? Por Él somos. Hay que humillarlo. Hay que vivir humildemente. Hay que vivir ubicados bien en esa relación Dios y tú. Pero también hay un significado aparte de ajustar, de vivir, de sujetarse, también de humillarse, también es rendirse. Es someterse al dominio o voluntad de alguien, dejando de poner resistencia. Hay una parte donde se menciona que
nos hemos vuelto como dioses para sí mismos. Y claro, viene nuestro Salvador y no nos sometemos al dominio o a la voluntad de Él. Y lo resistimos. Y lo resistimos. Y estamos peleándonos con Dios. Y queremos, ¿sabes?, hacer lo que nuestro corazón engañoso y perverso nos aconseja equivocadamente. Lo verdadero de la palabra de someterse, hay que rendirse al dominio de Dios. Te pregunto, dice que cuando gobiernan los injustos hay mucho dolor. Pero si tú te rindes al dominio de Dios, quien ha demostrado enviando a tu Hijo Jesús, a su Hijo Jesucristo, a morir por ti, a salvarte, aquel Dios que tú no te has acercado a Él, sino que Él se acercó a ti, aquel Dios que teniendo ganados todos nosotros un lugar en el infierno y una eternidad sin Él, Él nos salvó. ¿Cómo no sujetarnos, cómo no someternos a su dominio o a su voluntad? Te pregunto, ¿tus consejos de Dios buscan destruirte? ¿Buscan destruirme? No, no, hermano mío. Leíamos con nuestros alumnos de la Academia Bíblica dos cosas muy interesantes. Jesús dijo que Él no ha venido a condenar. Y nosotros como iglesia tenemos que tener esa identificación, ese ADN, no condenar, no condenar. Y también se dice que Dios ha dado su consejo, su palabra, y levanta ministerios y levanta liderazgo, no para destruir, sino para edificar. La voluntad de Dios para contigo es de bien o de mal. 1000% de bien. ¿Cómo no rendirse? Y ojo, amada iglesia, voy cerrando con esto. El problema no está afuera. Cómo es el hermano, cómo es la hermana, cómo es el templo, si es chico, es grande, si es de cemento o es de esteras, si es alquilado o no es alquilado. El sometimiento. Mira, esto de rendirse está en tu interior. El de humillarse está en tu interior. El de sujetarse está en tu interior. Dice que la iglesia del Señor se somete, está sometida a Cristo. Y ahí no hay dudas. Ese es el ADN del cristianismo, vivir sometidos a Dios. El problema está en tu interior, en mi interior. Y qué hermoso es saber que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos en nuestro interior también. Y concluyo en esta mañana, la iglesia de Jesucristo debe estar sujeta, debe andar humillada delante de Dios.
y debemos ser una iglesia rendida. Entonces, Santiago, cuando escribió a los judíos creyentes, él identificó que había un problema. Se reunían como cristianos, pero les faltaba someterse. Les faltaba que se vea la gloria de Dios, se visualice el sometimiento a Jesucristo, porque potencialmente ya lo tenemos ellos, pero necesitamos nosotros ejercer reflexión, entendimiento, para poder sujetarnos, para poder humillarnos y para poder rendirnos. Amada Iglesia, es la palabra del Señor que nos alumbra, la que nos redarguye, la que nos corrige y cumpla su función en este tiempo también en cada corazón. Pero decirte desde allá que tenemos a un ayudador dispuesto a reflejar ese sometimiento a nuestro Señor Jesús. Oramos, amada Iglesia. Padre amoroso, Padre bueno, ¿quién podrá comprender tu amor, la profundidad, la anchura, la altura de tu amor, Señor? Es tu palabra la que nos alumbra, es tu palabra la que nos hace mirarnos, Señor, cómo está nuestra situación. Es tu palabra, Señor, la que nos anima a seguir creciendo. Y te ruego, mi buen Dios, glorioso Espíritu Santo, ayúdanos a cada uno de nosotros a evaluarnos, a mirarnos, cómo estamos con respecto al sometimiento a nuestro Dios. Si nos sujetamos, si vivimos humillados, si nos hemos rendido a Él. Yo te ruego, glorioso Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a cada uno de nosotros, para que la gloria de nuestro Dios, para que la gloria de la Iglesia de Jesucristo se manifieste, alumbre y sea testimonio, esa Iglesia verdadera, Señor. Padre bendito, agradecerte, Señor, por tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén.